Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Bioestadística Avanzada de la Universidad de Iberoamérica. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso, a su segunda sesión, la sesión del 15 de septiembre, era el día de la independencia, ¿verdad? El feriado fue el lunes. Bienvenidos al curso. Bienvenidos al curso. En su segunda sesión. Vamos a tener una costumbre siempre para empezar las prácticas y las sesiones, perdón, para empezar las sesiones siempre voy a abrir el programa del curso para que ustedes digamos, vean las actividades que tenemos que hacer. Estoy abriendo el programa del curso para que ustedes vean la actividad del día de hoy y bueno, y que se haga un mapa mental también del futuro. Bien, aquí hoy es 15 de septiembre. Hoy vamos a ver el primer tema. Bueno, vamos a discutir la primera lectura. La lectura que ustedes ya vieron, ya aprendieron. Y después de eso vamos a proceder a hacer el trabajo en clases. Entonces, como ya ustedes ya leyeron esta lectura, entonces va a ser mucho más fácil para mí explicar, digamos, los pequeños detalles que digamos que tal vez no estuvieron muy claros. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar acá. Bueno, el día de hoy en 8, pues vamos a continuar con el tema de estadística descriptiva. Tema número 2. Cerremos por favor acá. Alguien está mandando cosas por... Vamos mejor a apagar el celular para que no haya alguna interferencia. Ya lo apagué. Bien, entonces, vámonos a la primera lectura. La primera lectura es Introducción a la Bioestadística. Esta lectura, pues ya ustedes... yo me imagino que ya la habrán leído. Yo vi ahí que la compartieron en el chat. Simplemente pues vamos a hacer un repaso de esta lectura y después de esto vamos a hacer la práctica. A ver, aquí está la lectura. Bajando el archivo para que sea mucho más fácil visualizarlo. Los que tengan la posibilidad de imprimir, pues lo imprimen, aunque eso hoy en día con las clases virtuales es una muy fea costumbre, gastar papel, ¿verdad? Bien, introducción a la bioestadística. Vamos a ver, como les dije, esta lectura tiene 6 puntos, de los cuales vamos a discutir. Ya una vez que ustedes leyeron, va a ser mucho más fácil. Bien, en la introducción básicamente nos hablan de los objetivos del libro, pero también, además de los objetivos del libro, me parece que también el libro se enfoca en los objetivos del curso. Vamos a ver, en la introducción se habla acerca de 2 tipos de estadística. Vayan apuntándose eso. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nos hablan acerca de los 2 tipos de estadísticas que existen y, bueno, las 2 áreas de la estadística. La estadística descriptiva nos dice la lectura que nos enseña a organizar y a resumir datos. Eso lo vamos a hacer en la primera parte del curso, a organizar y resumir datos. En la segunda parte del curso vamos a ver lo que es la estadística inferencial, que es tomar decisiones respecto a un gran volumen de datos al examinar solo una parte de ellos. Vean ustedes que la segunda parte es tal vez un poco más elaborada porque vamos a tomar decisiones a partir del análisis de una pequeña parte de los datos. Eso es lo que es la estadística inferencial. Bien, como ustedes han visto, el libro está enfocado a la ciencia de la salud. Entonces, los ejercicios, van a ver ustedes que están enfocados en esa área. Aquí afuera hay ruido por todos lados y yo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, espero que
no haya tanto ruido en la grabación. Acabo de aplicar un filtro aquí. Bien, en la segunda parte de la lectura, nos habla acerca de algunas definiciones básicas. El lenguaje de la estadística, tiene ciertas palabras que uno tiene que dominar. Y la primera de todas es datos. Es fundamental, ¿ve? Profesor, me van a decir, ¿este curso es de números? Sí, tiene números. Yo le digo a la gente, tiene números, pero más importante que los números son los datos. Van a ver ustedes que los datos es un concepto más amplio, que es la materia prima de la estadística. Vamos a tener números, naturalmente. Sin embargo, vamos a tener otras variables que se aplican como conteos. Van a ver ustedes que hay variables que no se pueden medir, ¿verdad? Pero vamos a poder contar. Entonces van a ver ustedes que vamos a hacer conteos. Por ejemplo, la variable sexo, hombre, mujer, esa variable no tiene números. Hombre, mujer, no tiene número. Sin embargo, podemos contar cuántos hombres y cuántas mujeres. Alguien mandó algo en el chat, dice, bueno, un saludo ahí. Bien, vamos a poder contar. Entonces van a ver ustedes que en estadística el concepto de datos es mucho más amplio que el concepto de números. Hay variables que no podemos medir, pero sí vamos a poder contar. Lo segundo es el concepto de estadística. Van a ver ustedes que ahí nos aparece una definición bastante interesante de la estadística. Dice que es la disciplina que recolecta, organiza, resume y analiza datos. Vean ustedes que ese es el arte de la estadística: recolectar, organizar, resumir y analizar datos. Es la ciencia de los datos. No solamente analiza los datos, que es lo que muchos hacemos, sino que empieza desde atrás, desde la recolección del dato. ¿Cómo vamos a recolectar el dato? Eso es parte de la estadística. Todo lo que tenga que ver con el dato, desde el principio hasta el final. Y la segunda parte de lo que hacen los estadísticos es que vamos a hacer inferencias, es decir, vamos a tomar decisiones a partir del análisis de una parte de ellos. Eso es parte del trabajo que hacen los estadísticos, a partir de un volumen pequeño de datos. Por ahí hay un Graving, ahí tiene el micrófono encendido. Bien, en estadística también uno comunica resultados. Participa en el proceso de toma de decisiones. Lastimosamente muchas veces no nos hacen caso, pero bueno, participamos en el proceso de toma de decisiones. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es con respecto a la fuente de los datos. Es dónde uno consigue datos estadísticos. Bueno, la primera fuente de datos son los registros rutinarios. Esto es lo que ustedes conocen. Imagínense los registros en un hospital, en una institución, digamos, los registros clínicos de un hospital, de un EVAIS, o sea, los datos que están en las instituciones, esos se llaman registros rutinarios. Lastimosamente, pues los registros rutinarios, pues ahí hay poca información, ¿verdad? Muy poca. Si quieren información más detallada, tal vez los registros rutinarios, una compañera no puede ingresar, dice, bueno, no sé qué está. Denle por favor el link a la compañera. Con respecto a los registros rutinarios, bueno, van a ver ustedes que lastimosamente hay, digamos, pocos datos en un registro rutinario. Si usted quiere tener información muy específica, por ejemplo, su nivel de satisfacción o algunas variables muy específicas que no están en los registros rutinarios, usted va a tener que realizar encuestas, por ejemplo. Usted puede ir a un registro rutinario y saber cuánta gente se vacunó del COVID. Pero si usted quiere saber, digamos, cuánto la gente sabe acerca del COVID, eso no está en un registro rutinario. Usted va a tener que realizar una encuesta, ¿ve? Encuesta, pues, es cuando
usted desea conocer información que no esté en los registros. Van a ver ustedes que el registro pues es muy limitado, por eso es que se hacen encuestas para tener más detalle acerca de las personas. Una tercera forma de obtener información es mediante la experimentación. En la práctica vimos un ejemplo de experimentación. ¿Qué es una experimentación? Bueno, sencillamente cuando usted aplica un tratamiento y aplica un placebo y usted ve cómo se comportan las personas que recibieron el tratamiento y las personas que recibieron el placebo. Eso es experimentación, ¿no? Y es una forma de obtener información acerca de un tratamiento, ¿verdad? A ver cuál es el más efectivo. Y finalmente las fuentes externas. Ahí pues las fuentes externas son información, informes, literatura externa, donde uno puede obtener información de su tema de interés. Mucha gente se viene por acá, ¿verdad? Por la fuente externa. Algunas personas se van a los registros rutinarios, algunos valientes hacen encuestas y gente requete valiente pues hace experimentos. Ese es el orden. Bien, posteriormente aparece la información de bioestadística, que bueno, aquí lo pueden ver. La bioestadística es un término, ¿verdad? Un término que combina la biología con la estadística. Entonces, a ver que hoy en día pues se combinan estos términos cada día pues se van mezclando, ¿no? La biología con la estadística, la geografía con la economía, la medicina con la geografía, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ves? Tenemos ahí una definición de lo que es la variable. Van a ver ustedes que en estadística pues uno estudia las variables. Básicamente esta es nuestra área de interés, las variables. Las variables que son características de las personas o de lo que yo estoy estudiando. Aquí hay algunos ejemplos de variables. ¿Ve? Presión sanguínea diastólica, frecuencia cardíaca, estatura de varones adultos, peso de los niños, edad de los pacientes. Vea que las variables son las características que uno va a estudiar. Naturalmente, pues esas características, esas variables, se clasifican en variables cuantitativas y cualitativas. Bueno, esto es un poco lo que decía la lectura. Me parece que ya la lectura entraba en esta. La práctica mencionaba algo de esto. ¿Se acuerdan de la práctica? Si alguien vio la práctica, de pura casualidad. ¿Alguien se asomó a ver lo que había en la práctica? Sí, profe. Ok. Entonces había una lista. Bueno, había una lista de variables y uno tenía que clasificar si eran variables cuantitativas o eran variables cualitativas. Eso es lo que se hacía. A ver, ¿cuáles son las variables cuantitativas? Bueno, son las variables que se miden. Las variables de medición, estatura, el peso, la edad, las variables numéricas que usted puede medir. Esas son las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, las quali, a veces le dice la gente quali, las quali no se miden. No se miden. ¿Por qué? Porque no se pueden medir. Por ejemplo, el grupo étnico. Bueno, este libro es un libro norteamericano. El tema étnico en Estados Unidos es un tema muy fuerte, ¿no? La etnia. Usted pertenece a la etnia, bueno, caucásico, si usted es caucásico, está blanco, pues. Si usted es afroamericano, ¿verdad? Si usted es ¿cómo es? Hispano. Ese tema étnico es un tema muy fuerte en los Estados Unidos y particularmente en el área de la salud. Los grupos étnicos en Estados Unidos están bien marcados, sí, muy marcados, sí. Creo que en Costa Rica no están tan marcados, ¿ves? Entonces, el tema étnico es un tema muy fuerte en Estados Unidos. Y vean ustedes que esto de la etnia, pues no es algo que se pueda medir. No se puede medir si usted es caucásico, si usted es afroamericano, hispano, oriental, ¿verdad? Entonces, no se puede medir. Se puede observar y se puede reportar,
se puede contabilizar, pero no se puede medir. Entonces, simplemente usted puede clasificar. Entonces, estas variables se les llama también atributos, ¿ves? Se les llama atributos. Variables que no se pueden, que no tienen números, simplemente no tienen números. Usted lo que va a tener que hacer es contar, nada más. Bien. Las variables aleatorias es, bueno, van a ver ustedes que las variables que vamos a estudiar se les llama aleatorias porque como no es posible predecir, digamos, no es posible predecir la estatura, es una variable aleatoria. ¿Ves? Esto de las variables, digamos, es versus lo que uno conoce como constantes. Hay características que no son variables, sino que son constantes, no cambian. No cambian, entonces esas no interesan porque, bueno, no cambian. No cambian. Tenemos variables aleatorias discretas, van a ver ustedes, es otra clasificación. Dentro de las variables numéricas, van a ver ustedes que hay variables discretas. Variables discretas, estas variables, pues, discretas prácticamente no aceptan decimales. Van a ver ustedes que hay variables numéricas que no aceptan decimales. Usted le pregunta, por ejemplo, preguntémosles, digamos, un poquito chismosos y preguntemos a Adriana Solórzano. Adriana Solórzano, ¿está por ahí? Sí. Me escucha, aquí te... Me escucha, profe. Usted, a lo largo de su vida, ¿cuántos hijos ha tenido? ¿Cuántos hijos nacidos vivos? Bueno, primero, estoy con otro nombre porque vieras que he tenido dificultad para entrar, entonces bueno, estoy tratando de cambiarle el nombre y no he podido. Bueno, aquí te lo cambio yo. ¿Cómo quiere que le ponga? Vanessa Navarrete. A ver, rename, dice aquí. Vanessa Navarrete. Hay alguien afuera con una moto y está molestando, sí. Ok, Vanessa, ¿usted cuántos hijos nacidos vivos ha tenido a lo largo de su vida? No tengo hijos. 0, ¿ve? 0. Entonces, 0, exactamente. Vean ustedes que hay variables que no admiten decimales, ¿sí? Dice, usted puede decir, bueno, tuve 1, o tuve 2, o no tuve ninguno. No admite decimales, ¿ve? O usted, por ejemplo, le pregunta a alguien, bueno, ¿usted cuántos cursos ha matriculado este cuatrimestre? Usted dice, bueno, matriculé 3, matriculé 2. Entonces vean ustedes que hay variables que no admiten decimales. Las variables se llaman discretas. No hagan lo que me dijo un estudiante, ¿verdad? Me dijo que yo me siento medio embarazada. No, medio embarazada, no, le digo, usted está completita embarazada. Créame. Bueno, eso de medios hermanos también bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero hay variables que no admiten decimales, ¿verdad? El número de admisiones en un hospital, ¿verdad? El número de caries, el número de hijos que una mujer ha tenido a lo largo de su vida, que es una variable muy importante cuando uno estudia ciertas patologías. Y bueno, hay variables que sí admiten decimales y esas se llaman variables aleatorias continuas. Bueno, estas variables aleatorias continuas dicen, van a ver que sí admite decimales, por ejemplo, la estatura, digamos, uno dice, bueno, tengo 1.70, es 1,70 m, ¿verdad? El diámetro craneano, la edad es una variable que admite decimales. Vanessa, vamos a preguntarle de nuevo a Vanessa. Vanessa, ¿qué edad tiene usted? 30, profe. 30. ¿Cuándo cumple 31? Bueno, no, estoy a punto de cumplir los 30. Bueno, ¿cuándo cumple los 30 años? En octubre, el 18. Bueno, entonces tiene como 29.75, algo así. Ya casi cumple los 30 años, ve. Entonces, si uno quiere hacer cálculos así, ¿verdad? De la edad, estrictamente hablando, una variable continua. Claro, si a uno le dicen, no, la edad no, los años, el número de años cumplidos, esa sí es una variable discreta.
Se tiene 29 años cumplidos. Esa variable sí es discreta. Pero la edad, tal como está, sí es una variable continua. Muy bien. Entonces vean ustedes las clasificaciones que hay de variables. Ahora, viene el concepto ahí de población y de muestra. Uno estudia las poblaciones, ¿no? Uno quiere estudiar las poblaciones. Uno como estadístico o uno como médico le gustaría estudiar las poblaciones. El problema es que muchas veces las poblaciones son muy grandes. Muy grandes. Grandes, incluso infinitas pueden ser, o finitas, pero muy grandes. Entonces, las poblaciones es el grupo más grande, ¿no? De interés. Hay que ver cuál es la población de interés. Dice, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, dice, me interesa el cáncer de próstata. ¿Verdad? Me interesa. Dice, ok, ¿cuál es su población? Dice, la población de Costa Rica. No, eso está mal. Eso está mal. O sea, no es su población de interés. ¿Cuál es su población de interés? A ver. A ver, Vanessa. Podría ser la población femenina entre edad de 30 a 45 años. Bueno, la población Pero femenina. es cáncer de próstata, dijo, ¿no? Próstata. Sería como Sí, la hombres población mayores de femenina, no, 40. En todo caso sería la población masculina, exactamente, digamos. Estaba pensando en cáncer femenino. Bueno, pero sí, aplica la misma lógica, exactamente, pero Algo así, digamos, tiene que ser exactamente, digamos, elegir la población y entre, digamos, una edad a otra edad, o puede ser, digamos, correcto. Tiene que población definir su población de interés. relacionado, por ejemplo, que estudian, no sé. Exactamente, dice, bueno, dice, a mí me interesa, dice, bueno, el cáncer de próstata básico, estudiar hombre, ¿verdad? Básico. Ahora sigue afinando, ¿ok? Ahora, hombres, le dice, de todas las edades, no, dice, me interesa, por ejemplo, de 40 en adelante. Bueno, ya está usted definiendo su población, ¿verdad? 40 años en adelante. ¿Ok? Todo Costa Rica. No, profe, me interesa, por ejemplo, el área de Guanacaste, por ejemplo, que ahí están unos focos ahí de cáncer de próstata, ¿verdad? Porque no lo sabían, ¿ves? Bueno, entonces usted ya va definiendo su población, ¿verdad? Ahora, obviamente esas poblaciones van a ser grandes. Entonces, debido a que las poblaciones son grandes, en general, uno estudia una muestra. ¿Okay? Dice, ¿cuál es su muestra? 600 hombres, por ejemplo. 600 hombres de Guanacaste, ¿verdad? Mayores de 40 años. ¿Okay? Voy a buscar 600 hombres, ¿verdad? Que tengan cáncer de próstata, ¿verdad? De 40 años. Ajá. Les voy a aplicar un cuestionario. Ok. ¿Y qué más? Luego, estudiando cáncer de próstata, pero usted tiene que compararlos con algo, ¿no? ¿Con qué los va a comparar? Bueno, y se puede estudiar entonces 600 hombres mayores de 40 años sanos. Ah, ok. Perfecto. Usted va a estudiar a los enfermos y va a estudiar a los sanos. Y se va a dar cuenta de los enfermos por qué están enfermos. Usted le aplica un cuestionario, ¿verdad? El mismo cuestionario. Usted le pregunta, bueno, usted dice, toma agua, usted tiene sus padres, su papá, digamos, tuvo cáncer de próstata, o sea, tenía antecedentes familiares, dice, usted come picante, usted fuma, usted bebe, ¿verdad? Usted le hace una serie de preguntas, ¿verdad? A las personas, a los enfermos y a los sanos, y se va a dar cuenta por qué los enfermos están enfermos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cómo va a ser el cuestionario. Es muy interesante ese tipo de estudios, muy, muy interesante, ¿verdad? Llaman estudios pareados, ¿ves? Te entrevista a enfermos y entrevista a sanos y se va a dar cuenta los factores de riesgo que hacen que un enfermo esté enfermo.
Qué raro, dice, los hombres con cáncer de próstata, dice, no consumen mucha agua, dice. Bueno, eso puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Qué sé yo, dice, han tenido antecedentes familiares, ¿verdad? Bueno, de riesgo, ¿verdad? Es muy interesante este tipo de estudios. ¿Ve? Ustedes lo van a ver, si alguien se anima a hacer encuestas, créanme que le va a ir muy bien. Ojalá que alguien se anime a hacer una encuesta así de ese tipo. ¿Ve? Ya les soplé un tema que a mí me interesa, ¿ve? Cáncer de próstata en la zona de Guanacaste. Usted hace la tesis en eso y ya se ganó la tesis. Yo se la dirijo. Ya se la prueba de una vez, dice. Bien, entonces vean ustedes que ese tipo de cosas se las van a preguntar. ¿Cuál es su población? ¿Cuál es su muestra? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus variables? Sus variables son cuantitativas, sus variables son cualitativas, son discretas, son continuas, ¿cómo son sus variables? Todo eso se le va a preguntar, cuando usted presente su tesis. Medidas y escalas de medición, van a ver ustedes, hay 4 escalas de medición. Vamos a estudiar esto de las escalas de medición. Imagínense lo siguiente, voy a hacer aquí un diagrama, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Aquí tenemos variables de tipo cualitativa, estoy escribiendo aquí y tenemos las variables cuantitativas, ¿verdad? Cuantitativa. Voy a estirar esto un poquito más. Tenemos las cuales y tenemos las cuantis, ¿verdad? Ok, dentro de las variables cualitativas tenemos 2 escalas, la nominal y la ordinal, ¿verdad? Y dentro de las variables las numéricas, pues, tenemos 2 escalas, una que se llama intervalo y la de razón. Entonces vamos a estudiar eso, ¿verdad? A ver, ¿qué es la escala nominal? Bueno, es la escala más baja. La escala más baja son de las escalas en las variables cualitativas. Dice, consiste en nombrar las observaciones. ¿Verdad? Nombrar. Van a ver ustedes, por ejemplo, veamos acá, bajemos un poquito para que vean. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, una variable como el sexo, por ejemplo, como se estudia en medicina, dice masculino, femenino. Ok, masculino, femenino, dice. Usted no las puede, digamos, acomodar. ¿Qué es más, masculino o femenino? No, profe, son los mismos. O sea, no puedo decir que masculino es mayor que femenino, no puedo. Un sano y un enfermo, dice, ¿qué es más, un sano o un enfermo? No hay forma, ¿no? Entonces, casado, soltero, niño, adulto, sí o no. Entonces hay variables que tienen bien puesto el nombre, tienen etiquetas, ¿verdad? Nominal, o sea, por eso se llaman nominales. Ahora, dentro de las escalas, dentro de las variables cualitativas ocurre algo bien curioso, ¿se acuerdan? Tenemos etiquetas que sí usted las puede ordenar. Ve qué curioso, hay etiquetas que sí las puede ordenar. Una pregunta, por ejemplo, la clase social dice, bueno, clase baja, clase media y clase alta. Ah, bueno, pero eso sí lo puede ordenar usted, ¿verdad? Clase alta es la más alta, la media está en medio y la baja es la más baja de las 3. Esa escala sí la puede ordenar, aunque son variables cualitativas, sí lo puede ordenar. ¿Qué otras variables? Por ejemplo, si usted le pregunta, bueno, el nivel educativo, por ejemplo, universitario, área, primaria, eso sí lo puede ordenar, más escala ordinal. Hay variables que usted sí las puede ordenar, aunque sean cualitativas. Sí las puede ordenar. Llaman escala ordinal. La opinión, ¿verdad? Dice, ¿usted está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? Dice, muy en desacuerdo. Entonces vean ustedes que aunque es una escala cualitativa, es una escala ordinal porque usted puede ordenar, ¿verdad? Ok, hablemos de los números. Estas variables, bueno,
Estas variables te quita la más difícil de todas porque aquí es donde la gente se enreda. Bien, vamos a ver. Hablemos de los números, hablemos de las cuantitativas, hablemos de las variables cuantitativas. En las variables cuantitativas hay un conjunto de variables que es un poquito extrañas, son un poquito extrañas porque el cero no es la ausencia de la variable. Vamos a ver, un número, digamos un número, para que sea un número, aunque no lo crean, tiene que tener una característica muy importante. Un número, para que un número sea un número, el cero tiene que ser absoluto. ¿Qué significa un cero absoluto? Los hijos de Vanessa. Vanessa, ¿cuántos hijos me dijo que tenía? Ninguno, profe. Cero. Cero. Eso es un cero absoluto, Vanessa. Eso es un cero absoluto. Cero, no, ninguno, conjunto vacío. Entonces el número de hijos es escala de razón, ¿verdad? Porque el cero sí es absoluto. Pero hay ciertas variables en donde el cero no es absoluto. Y le voy a poner un ejemplo. Digamos, si yo le digo, bueno, ¿cuál es la temperatura, Vanessa, en estos momentos? Allá en... Bueno, Tibás, ¿están en Tibás? No. No, es largo. En Punta Arenas me encuentro En Punta ahorita. Arenas, ¿a cuánto está la temperatura en Punta Arenas? 30 grados tal vez. Más o menos sí. 30 grados y yo le digo, bueno, 30 grados Celsius, perfecto. Es un número cuantitativo. Ajá, sí, correcto. Digo, pero, ¿qué es el cero? El cero es ausencia de temperatura. A 0 grados no hay temperatura. O sí hay temperatura. Vanessa. ¿Hay temperatura o no hay temperatura a los 0 grados? No hay, profe. No hay temperatura a los 0 grados. O si hay temperatura. Profe, temperatura bajo cero. Claro, es una temperatura fría, pero sí hay. De hecho, a los menos 5 grados, ¿verdad? Donde yo estudiaba, yo estudié en Finlandia, y ahí la temperatura diaria normal, común y corriente es de menos 5 grados, ¿ve? Cuando hace mucho calor llega a los 0 grados. Cuando hace mucho calor, llega a los 0 grados. Entonces, te se da cuenta que la temperatura, en realidad, ese número es un poco caprichoso. El cero no es ausencia de temperatura, sino que es una referencia. ¿Se da cuenta, Vanessa? Entonces, la temperatura tiene una escala de intervalo. Una escala de intervalo. ¿Por qué? Porque el cero no es ausencia de temperatura, sino que simplemente es un valor en la escala. Es un valor en la escala. Otro ejemplo. Profe, una pregunta, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, si usted dijo, bueno, la compañera tiene 0 hijos, está bien, pero Eso también sí. no sé si ahí sale como variable cualitativa o cuantitativa, ¿me lo puede explicar? Porque, digamos, por ejemplo, tiene 0 hijos, pero puede contar abortos, ¿cuántos abortos? No, hijos nacidos vivos. Por eso, Nacidos vivos. Por eso le pregunté, Y hijos eso nacidos sale vivos. como, y eso sale como cuantitativa. Es cuantitativa, sí. La variable. Cualitativa tampoco sale. No, la cualitativa son variables que no son contables, son variables de atributos. Okay. Estas son las nominales o ordinal. Okay. Busquemos otro ejemplo para que vean de variables que no. La placa del automóvil, a ver, ¿qué es la placa del automóvil? A ver, la placa del automóvil dice 50, 54, 58. Bueno, las placas de antes, ¿ve? Usted le ve la placa de un automóvil y dice, bueno, ¿y ese número es un número? Sí, es un número. Cuantitativa, sí, cuantitativa. ¿Y cuál es la escala? Bueno,
¿Cuál es la placa cero? ¿Existe una placa cero? A ver. Vanessa. ¿Alguien anda en algún carro con la placa cero? Sí. Sí, también hay, No, no existe la placa cero. tal vez en intermedio. No, no Digamos, existe. La placa cero no existe. no, sí, bueno, sí. Tiene que tener 6 dígitos. Yo pensé que contando, digamos, entre los números un cero. No, no, no. La placa cero no existe. Hasta el 9 dice. No, la placa cero como así, no existe. Entonces ven ustedes que la placa del automóvil es una escala de intervalos, porque el cero en este caso aquí es algo que realmente no existe, por ejemplo. No existe. Lo mismo pasa con la cédula. A ver, la cédula dice, ¿es un número? Sí, profe. 801130406. La cédula mía, ve. Dice, ¿y el cero? ¿Alguien tiene la cédula cero? Cero, sí, cero, cero. Y ahí no, No, porque vamos a lo mismo que usted dijo, tiene que A tener ver, tiene que tantos tener un montón. dígitos. Claro. Profe, dice, entonces ese número en realidad dice, este número parece número, pero el cero aquí no significa nada. Yo digo, exactamente. El cero no significa nada. Intervalos. Intervalos. A ver, el teléfono. El teléfono. 8346355. Números, dice. Correcto. Cuantitativo. Perfecto. Escala. Pregúntese qué es. Hay un número de teléfono cero. Usted marca el cero y ¿quién le responde? Bueno, están haciendo cara así. Entonces vean ustedes que hay ciertas variables en donde el cero no significa o no significa nada o no es la ausencia de la variable. Entonces esa escala se llama intervalo. Esta escala se llama intervalo. En donde el cero pues en realidad no es ausencia, que es lo que debe ser el cero. El cero debería ser ausencia, pero no. Por ejemplo, el año de nacimiento, ¿en qué año nació? Usted me dijo que había nacido hace 30 años, en el 1990 nació Vanessa. 91. 1990, mire, cuando yo ingresé a la universidad, usted nació cuando yo ingresé a la universidad. Usted nació en el año del terremoto de Limón, usted no se acuerda del terremoto de Limón, no. Le han contado a sus padres del terremoto de Limón, sí. Sí, profe, algo, sí he escuchado. Fue terrible, sí. Yo estaba en la universidad y yo me acuerdo, desde esa fecha quedó destruida la biblioteca Carlos Tinoco, sí, todo el cuarto del quinto piso está destruido, sí, del terremoto, sí. Terremoto de Limón, eso fue traumático, sí. Yo me acuerdo muy bien del terremoto de Limón, sí. Estaba ingresando a la universidad. Estaban haciendo, Bueno, el año de nacimiento, van a ver ustedes, dice 1991. ¿Y qué es el año cero, Vanessa? En el año cero no es ausencia de año. Ahí en el año cero no hay año, o sea, hay año. ¿No? No hay Cuéntale año. antes de Cristo. ¿Qué ocurrió en el año cero? A ver. De hecho, hay años negativos, ¿no? Entonces vea que en realidad 1991 es una referencia, Vanessa. Usted nació 1991 años después de qué? De hecho, uno lo dice, ¿verdad? 1991 después de Cristo, correcto, DC. Entonces vea usted que el año
año de nacimiento, año actual. El sistema de años es un sistema puramente arbitrario. El 0 es un punto de referencia, nada más. Es el nacimiento de un personaje, en este caso Cristo. Si ustedes van, por ejemplo, al año judío, por ejemplo, el año judío creo que ese van por el 3780 y algo así. ¿Y qué es el 0 para ellos? Bueno, el año 0 es cuando salió Abraham de Ur de Caldea, ¿no? Ustedes han leído la Biblia, sí. No leen mucho la Biblia. Cuando Abraham salió de Caldea, de Ur de Caldea, pues ese es el año 0 para ellos. Entonces ellos van reportando el tiempo según la salida de Abraham. Creo que los chinos llevan un poquito más de años, ¿verdad? Llevan por el año 5914, no me acuerdo, ¿verdad? No sé cuál es el 0 en el año chino, ¿ve? El año romano creo que va por el 3000, el año romano, ¿verdad? El año romano 3420, algo así. Ellos ponen el 0 en la fundación de Roma, cuando se fundó Roma. Y el año maradoniano, ¿cuánto? ¿Por dónde va? ¿Un poco más? 62. El año maradoniano, vamos por el año 62. ¿Cuál será el 0 del año maradoniano? Cuando nació Maradona, sí. Hay un grupo de argentinos que tienen ahí que están ahí esperando, en la tumba de Maradona, esperando que resucite, ¿verdad? Ellos. Hay todo un culto alrededor de Maradona, ¿ve? Entonces ellos están ahí en la tumba esperando que resucite. Bueno, ellos celebran la Navidad el año que, el cumpleaños de Maradona. Y entonces, el año 0 para ellos es el nacimiento de Maradona, ¿ve? Tienen mandamientos y todo, mira qué cosa más curiosa. Póngale a su hijo Armando, José Armando, Diego Armando, María Armanda, Vanessa Armanda. Tienen mandamientos y todo. Entonces, vean ustedes que los años es algo muy caprichoso, es una referencia. Entonces hay una serie de variables que se le llama la escala de intervalos. ¿Qué es la escala de intervalos? En donde el 0 realmente no es algo muy concreto, ¿no? No es algo muy concreto ni objetivo, sino que el 0 es algo sumamente caprichoso y sumamente subjetivo. No es el 0, Armando, y me cae mal, dice, bueno. El 0 no es lo que debe ser, ¿ve? En la escala de razones, el 0 sí es lo que debe ser, el 0 es ausencia. El 0 sí es ausencia de la variable. En la escala de razones, el 0 sí es 0. Por ejemplo, la altura, si no hay altura, no hay altura, 0. Si no hay peso, no hay peso, 0. Si no hay longitud, no hay longitud, 0. ¿Cuánto avanzó? 0. ¿Cuál es su nota? 0. Entonces vean ustedes que cuando el 0 sí es 0, cuando el 0 es ausencia de la variable, se llama escala de razón. Cuando el 0 es cualquier otra cosa o no es cosas muy concretas, se le llama escala de intervalo. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿verdad? Siempre que ustedes vean un número, pregúntense, ¿este número que tengo acá realmente es un número donde el 0 es ausencia de la variable o este número es cualquier otra cosa que bueno, aquí están haciendo caritas, dice. Bueno, o me están vacilando, ¿ves? Es que hay números que realmente no son números y estas se llama escala de intervalos. Si usted se fija, por ejemplo, otro ejemplo, si usted se fija en el planeta Tierra, el planeta Tierra, digamos que es así, ¿verdad? Bueno, lo puse como forma, parece la Tierra de los Picapiedras, bueno, sí. Digamos que ese es el planeta Tierra, bueno, no dibujo muy bien. Entonces vean ustedes que en el centro más o menos hay algo que se llama la línea del Ecuador, ¿se acuerdan?
y arriba del ecuador se le llama la latitud norte y abajo del ecuador se le llama la latitud sur. Costa Rica está creo que a los 10 latitud norte, ¿verdad? Más o menos. Costa Rica está ubicado a los 10 latitud norte. Entonces vean ustedes que la latitud es una escala de intervalos. ¿Por qué? Porque el 0 no es ausencia de la variable. ¿Qué ciudad pasa por el Ecuador? A ver, ¿qué país pasa por el Ecuador? Ecuador. Ecuador, correcto. Vea que Ecuador ahí sí hay latitud 0. De hecho, hay latitud negativo. Argentina está como por acá, en el negativo. Uruguay, Chile están en los negativos. Entonces, vean ustedes que la latitud también es un ejemplo de escala de intervalos, en donde el 0 es un punto de referencia, no es ausencia de la variable. Bien, finalmente, pues, viene algo de muestreo. Me parece que en la práctica venía algo de muestreo, En la práctica venía algo de muestreo. Voy a explicar esto de muestreo. Bueno, el muestreo, digamos, vamos a hacer un procedimiento, digamos, para extraer muestras de una población, muestras aleatorias. Y es importante que sean aleatorias porque si no, no hay inferencia estadística. Inferencia estadística es llegar a resultados de una población a partir del análisis de una muestra, y obviamente esa muestra tiene que ser aleatoria. Si no, pues no funciona, ¿ve? Entonces el muestreo se llama aleatorio simple y es obtener una muestra de tamaño n minúscula de una población de tamaño n mayúscula. Dice, de manera que cada muestra posible de tamaño n minúscula tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Entonces eso se llama muestreo aleatorio simple. Y aquí aparece un ejemplo muy simpático. ¿Ve? Aquí aparece un ejemplo de, para ilustrar eso, Classen y otros autores estudiaron, dice, la oxidación de la parteína y la mefenitoína en un grupo de individuos residentes en Groenlandia. Vamos a ver. Intersección. Groenlandia es un país ahí en el norte del mundo. No sé si ustedes saben dónde queda Groenlandia. Hola. Groenlandia es una isla, ven, Groenlandia es una isla que está en el norte de Europa, esta islota. Aunque no lo crean, es una isla, sí. Ustedes ven esta isla, pues es el mapa mundi. Costa Rica está aquí, chiquitito, Groenlandia es toda esta islota, vea. Es una islota, es una isla enorme, sí. Eso es Groenlandia. Esa islota enorme, ¿verdad? Incluso creo que es tan grande como los Estados Unidos. Esa islota enorme le pertenece a un país chiquitito que está aquí, que son los vecinos nuestros, ¿ves? En Dinamarca, se llama Dinamarca, ¿ves? Esta islota le pertenece a Dinamarca. Lo que pasa es que en Groenlandia, pues, los pueblos son pequeños, bueno, porque están cubiertos de hielo, ¿verdad? Son pueblos pequeños. Y aquí tenemos, dice, 169 individuos del oeste de Groenlandia. Los pueblos son pequeños. Aquí hay un listado de 169 individuos. Y el ejercicio era tomar una muestra aleatoria de tamaño 10. Entonces, abramos el Excel. ¿Ustedes han usado? Oiga, ya viene la lluvia. ¿Ustedes han usado Excel alguna vez? Sí. No, nunca. Tenemos una población. Sí, pero es un poquito complicado. Ok. Bueno, para mí sí es complicado. Les voy a poner aquí algunos, digamos, algunos comandos. En realidad son comandos muy simples. No es el objetivo mío, digamos, que complicarlos. Simplemente comandos muy simples. Tenemos una población de n mayúscula de 169 individuos del oeste de Groenlandia y necesitamos una muestra, pongamos aquí una muestra n minúscula de tamaño 10. Entonces la pregunta es,
¿Cómo obtener una muestra de 10 de una población de 169? Es la pregunta, ¿ve? ¿Cómo lo hago? A ver, Vanessa, ¿cómo hace para sacar una muestra de 10 de un listado de 169? Esa es la cosa, ¿verdad? Claro, alguien va a decir, no, agarra los 10 primeros. No, trampa, eso es hacer trampa. Agarra los 10 primeros, profe, así. No, eso es hacer trampa. Se supone que deben ser aleatorios, ¿no? Profe, agarra entonces los 10 de en medio, ¿no? También. Tiene que buscar un procedimiento, ¿ve? Tiene que buscar un procedimiento aleatorio, ¿ve? Que podamos aplicar nosotros para escoger muestras. A ver, ¿qué me iba a decir, Vanessa? Perdón. No, que era yo que yo no entendí esa forma aleatoria que decían en el libro, porque me enredé mucho, de como cerrar los ojos y poner un lápiz y no sé, no entendí. Sí, bueno, es una cuestión dramática de Jessica, ¿verdad? El libro lo soluciona de una forma muy, discúlpeme la expresión, pero muy primitiva, ¿ve? Lo que hace el libro es lo siguiente, vean, el libro lo hace de una forma muy primitiva. Pongamos acá números aleatorios. Digamos, antes, en los tiempos míos, en el año 1991, hace mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, porque Vanessa tiene 30 años, ¿verdad? O sea, cuando yo estudiaba, que no habían computadoras, no había muchas computadoras, en el año 1991 nos enseñaban de esta forma, Vanessa. Nos ponían esta tabla de números aleatorios, vea, algo así más bien como esta, así. Y uno cerraba los ojos, ahí decía el libro, cierra los ojos, y así, toque con el lápiz, ¡pa! Y pégale aquí, dice. Y le pegaba así en el número así. ¿Cuál? ¿El número? 23. Esa era una forma de sacar números aleatorios. Dice, vuelva a cerrar los ojos, dice, tóquelo, ¡pa! 47, dice. Vuelve a cerrar los ojos, toque, ¡pa! 76, y ahí va, ¿verdad? Claro, este procedimiento, el procedimiento que ven en el libro, si ustedes ven el procedimiento del libro, a usted le da la impresión de que algo no está muy bien, ¿verdad? Como que es muy... bueno, Jessica lo captó. Jessica, usted lo captó, ¿verdad? Que el procedimiento es un poquito primitivo, porque dice que hay que cerrar los ojos, quitar la vista, tocar con un lápiz y escoger un reglón, una cosa así. Sí, después decía como que cuente unos números y ese es, ay, no sé, era un enredo. Este método, digamos, estaba muy bien en mi tiempo, digamos, ese método está muy bien, digamos, para personas como yo, digamos, que crecieron sin computadoras, está muy bien, ¿verdad? Pero ustedes son jóvenes, ustedes, digamos, tienen las computadoras y vamos a usar las computadoras, vea qué fácil. Usted tiene que decirle a la computadora, yo quiero 10 números aleatorios de 1, a 169. Esto es lo que usted tiene que decir. ¿Cómo se lo dice la computadora? Muy sencillo. Aquí tenemos el Excel. Ubiquémonos acá. Y yo voy a insertar una función. Vea. Voy a insertar aquí esta función, esta F. Ustedes ven la F que está aquí. ¿Ven la F que está aquí? Ubíquense aquí y presionen esta F. Vale que se está grabando. No se preocupe que se está grabando. Esto no tiene que hacerlo ahorita. Esto se está grabando. Y usted busca la función, busca todas las funciones, busca la función aleatorio entre. Aquí está, aleatorio entre. Aleatorio entre. Presiona aleatorio entre y pone desde el inferior, desde 1 hasta 169.
Entonces le da el primer número aleatorio. ¿Cuál es el primer número aleatorio? Vanessa. Bueno, a todos nosotros nos va a dar diferentes números, ¿verdad que sí? A todos nos va a dar diferentes números. ¿Por qué creen ustedes que a todos nosotros nos van a dar diferentes números? Porque es una muestra aleatoria. Perfectamente, es una muestra aleatoria. Pongamos aquí. Entonces, pongamos aquí 59. Pongámoslo aquí 59. Entonces, vea usted que vamos a poner aquí el número. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números aleatorios. El primero fue el 59. ¿El segundo cuál es? 36. No sé si se fijaron que cada vez que yo hago un movimiento me cambia la tómbola. ¿Se fijaron? Qué día más rico, ¿verdad? Para estar como está. Sí, señor. 113, ¿verdad? Ahora el 33. ¿Ves? Ahora el 22. Ahora el 39. Vea qué fácil. Ahora el 37. Ahora el 110. El 129 y el 122. Vea qué fácil. Uy, qué facilísimo, profe. Random. Perdón, aleatorio. Lo dije en inglés. Entonces vean ustedes, profesor, ¿por qué me cambia? ¿Por qué me cambia el número cada vez que yo hago un movimiento? Y yo le digo a ustedes, muy sencillo. Es una razón muy sencilla, porque se llama una función volátil. ¿Qué es una función volátil? Es como una tómbola, ¿verdad? Que cada vez que usted la toca, ¿verdad? Se mueve la tómbola y genera un número aleatorio. Entonces, vea que yo cada vez que hago un movimiento, ¿verdad? Cada vez que hago un movimiento, la tómbola me cambia. Entonces, vea usted que esa es una gran ventaja, digamos. Bien. Ahora, bueno, aquí están los números aleatorios. Ahora, tengo un pequeño problema. Me salen los números desordenados. Vea, salieron desordenados, ¿verdad? A ver, ¿cuál debería estar de primero? A ver, de estos números aleatorios, ¿cuál debería estar de primero? El 36. No, el 22, perdón. El 22. Bueno, es muy fácil, vea. Simplemente, vea. Marque aquí, ¿verdad? Marque así. Marque aquí. Marque aquí. O sea, en la letra E, lo marca todo. Y se va donde dice datos. Se va donde dice datos. Y le presiona el ordenar. Vea. Ordenar. Y le digo, no, continuar con la selección actual. No me amplíe la selección. Continúo con la selección actual. Y yo le pido que me lo ordene de menor a mayor. Enter. Ahí está, de menor a mayor, ve. Entonces vea usted que ya me salen ordenados. Esta sería la respuesta. Entonces usted le dice al asistente o usted le dice al enfermero asistente, vaya y me llama por teléfono a la persona número 22, al número 33, a la 36, a la 37, a la 39, a la 59, a la 110, a la 113, a la 122 y a la 129. Llámelas por teléfono y dígales que por favor se vengan aquí a la clínica, que le vamos a hacer un examen, ¿ve? Esta es una muestra aleatoria, ¿ve? Esto sí es válido. Este es el procedimiento, digamos, para seleccionar muestras aleatorias. No así como lo habían hecho al principio no, seleccionen los 10 primeros. No, eso no es aleatorio. O seleccionen los 10 últimos, menos. O los 10 de en medio, tampoco. O el Team Marine de dos pingüí, no, eso tampoco. Vea, usted tiene que aplicar un procedimiento que podamos replicar. El procedimiento que pudimos aplicar fue aquí, insertar la función aleatorio entre 1 y 169. Y aquí simplemente ir copiando 10 números aleatorios. Cada vez que uno va modificando algo acá, vea que se modifica la tómbola. Eso es una gran ventaja. Y después los ordeno.
Entonces copio, esta sería la respuesta. Esto lo copio ahí. ¿Se acuerdan ustedes que en la práctica venía algo de esto? Sí, creo que en la parte final, como la última pregunta. me parece. Correcto. Solo que ahí no es de 1 a 169, sino que es de 1, me parece que a 300. Es 800. Correcto. Y uno tiene que seleccionar, me parece que no eran 10, sino que 20 números aleatorios, o 15 o algo así, no, es que no recuerdo. Son 20. 20, entonces hacer el procedimiento con 20. Y al final simplemente así, le hace copy, o lo digita, o lo pega, o eso es todo, ¿ves? Esos son los números aleatorios que yo voy a entrevistar, ¿ves? Muy bien. Pues, la forma como lo resuelve el libro, pues, la verdad es que no me gusta mucho, pero es un procedimiento válido, digamos que es un procedimiento. Ahí se escucha un ruido. Me parece que es un procedimiento válido. Es un procedimiento válido, digamos, dada la tecnología que había en ese tiempo, ¿eh? Ahora podemos utilizar el Excel. Entonces vean ustedes que casualmente esos eran los ejercicios. Dice, utilice la tabla para seleccionar una muestra aleatoria. Bueno, tabla de números aleatorios yo creo que ya no se usan. Ahora se usa el Excel, ¿verdad? Pues, tabla de números aleatorios hace años que no veo yo. Bien. Ok, bueno, finalmente pues aparece un capítulo ahí, ¿verdad? Que yo les mencionaba la vez pasada, que era acerca de las computadoras y el análisis bioestadístico. Esto es un poco, este capítulo de acá, esta parte número 5 es un poco propagandístico, ¿ve? Hablan acerca de las revistas científicas en el área de la medicina, el American Statistician, bueno, este es el estadístico norteamericano, ¿verdad? De la Asociación Estadística de Estados Unidos. Y pues ellos promocionan paquetes de software. Y bueno, se limitan. Digamos que ellos promocionan algunos paquetes, ¿ve? Por ejemplo, el Minitab, el SPSS, el SAS, digamos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que yo estoy aquí utilizando el Excel, digamos, y voy a seguir utilizando el Excel. A ver, ¿por qué utilizo yo el Excel? Utilizo Excel por una sencilla razón, porque todo el mundo tiene Excel. Hoy en día, pues, cuesta encontrar una computadora que no tenga el Excel. Jamás eso. Tiene que ser una computadora muy, muy, muy básica, muy elemental como para que no tenga el Excel. El libro menciona que existen algunos paquetes estadísticos que en algún momento vamos a ver, pero lo que les quiero mencionar es que existen estos paquetes estadísticos que si ustedes pues tienen dinero y quieren gastar, digamos, en paquetes estadísticos, les hago la promoción, güey, compren el Minitab o el SPSS o el SAS. Que son un poco caros, ¿verdad? Pero bueno, pero si ustedes tienen dinero y quieren hacer la inversión, sería muy bueno que compren alguno de esos software. Pero bueno, digamos que a los profesores nos piden, por ejemplo, haga la publicidad, dice, de esos software, ¿verdad? Es una responsabilidad moral que tenemos los profesores, ¿ves? Yo le regalo el libro, dice, a usted, pero por favor háganos publicidad de los paquetes, ¿verdad? Entonces, acabo de cumplir yo con la obligación de decirles que por favor compren el Minitab, el SPSS o el SAS, si tienen el dinero. Si no, vamos a seguir trabajando con Excel. ¿De acuerdo? Esto se los menciono por una razón. Van a decir, el profesor está loco, se volvió loco. No, se los menciono por alguna razón. En los libros, ustedes lo van a ver en los libros digamos, de bioestadística y en muchos libros que ustedes van a trabajar, yo me imagino que aparecen análisis en esos paquetes estadísticos. Entonces, si ustedes ven un análisis de un paquete estadístico, no se asusten, yo les voy a decir, eso es como se ve en la computadora, ¿ve? Entonces, yo les voy a decir a ustedes, esa es cómo se ve en la computadora. Yo se lo voy a decir. Bien,
Ahí está el resumen y tengo unas preguntas para ustedes, solamente para autoevaluación. Y ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Están listos? Ahora sí. La sesión expiró. Bueno, vamos a volvernos a conectar. La sesión expiró. Me excedí el tiempo fuera de la... Vamos a conectarnos nuevamente. Acceder. No, creo que no era ese. A ver. Ahí está. Creo que es este, tío. Vamos a ver. Ah, ok, ahora sí. Entonces, ya creo que ya estamos listos, ¿no? Para el trabajo en clases. Ahora sí. Señor. Bueno, entonces, adelante. Pueden Profe, ingresar. deme un chancecito para ingresar. No he podido ingresar, pero ya voy. Voy a ingresar. 22 de noviembre, dice 25, el 22 es, deben 8. Sí, deben 8. Y tienen una semana para esto. Las 13:50. Ah, está bien, a las 13:50. Esta es la 1:50, pero mucho tiempo, pero bueno, está bien, 1:50. Entonces, bueno, yo vi que ya algunos hicieron el intento, ¿eh? Entonces, ustedes ingresan, ¿verdad? Y empiezan a hacer la práctica, ¿ve? La oficina, bueno, ahí ahora sí ya saben que es una muestra, que es una población, ¿verdad? Saben lo que es una muestra, que es una población, la variable de interés más importante y la escala. Ahora sí ya pueden hablar de la escala. Ya podemos hablar de la escala. Este ejercicio es maravilloso, este de aquí. Este me encanta, para mí es fabuloso, ¿verdad? Si son cuantitativas o cualitativas, ahí se lo dicen. Temperatura corporal en grados centígrados. En grados centígrados, oiga, mire, Vanessa, en grados centígrados, atención. Estado general de salud, bueno, regular, malo. Año en que empezó a haber alcohol. En el año 1991, Vanessa, cuando usted estaba naciendo, yo empecé a la U y yo me pegaba mis buenas fiestas ahí en la calle de la Amargura. La UCR. En el año 1991 yo empecé a beber alcohol. Bueno, empecé a probar el alcohol. Bueno, un joven, ¿verdad? Semanas universitarias, ve. Ahora ya no soy muy bonita, ve. Experiencia mística, si no. Peso en kilogramos. Dice, tratamiento asignado, psilocibina o placebo. Dice, edad del voluntario en años cumplidos, intensidad del fumado leve, medio crónico, cantón de residencia y año de nacimiento. Mire. 1965, Estoy viejo ya. Bien, luego dice, para cada una de las siguientes variables, especifique si es nominal, ordinal, intervalo, razón. La temperatura, ¿cómo es, Vanessa? Habíamos dicho algo de la temperatura, ¿verdad? ¿Cómo es? La actitud, puedes poner de nuevo su página. A ver, puede poner de nuevo su página de Excel. Y tener el programa cuando se le va a la pantalla. Ah, ok. Es este. No se preocupen que está la grabación, jóvenes. Está la grabación. No se preocupen que está la grabación. En la grabación lo van a ver. En la grabación lo van a ver. No se preocupen si aquí no lo ven bien. ¿Todavía me escuchan? Sí, todavía me escuchan. Sí, señor. Ok, perfecto. No se preocupen, no se preocupen que el video está fabuloso, está perfecto. Sí se va grabando todo muy bien. Temperatura corporal, habíamos dicho que es una escala, a ver, el 0 no es ausencia de temperatura, el 0 es una escala, entonces esto es de intervalo. Año de nacimiento, año en que empezó a beber alcohol, ¿verdad? Y dice aquí, selecciona una muestra de 20 pacientes de una lista de espera de
¿De cuánto? 800, imagínense. Entonces, hagan aquel ejercicio, ¿eh? Entonces, ¿están listos? Sí. Bueno, entonces, son las 2:15, son las 2:15 de la tarde. Tenemos tiempo hasta tiempo para el resto de la clase para que hagan la práctica, ¿verdad? Y la suban. Vamos ya, ¿verdad? Tienen bastante tiempo. Entonces, pueden empezar con el trabajo en clase, ¿ve? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, lo que hay que hacer. Yo creo que ya ahora con la explicación que hice van a hacer mejor la práctica, ¿verdad que sí? Profe, Dígame. es que entre la de intervalos y la de razón, al momento de hacer la práctica, bueno, me voy a dar cuenta cuando la revise, pero yo siento que todavía la de razón como que me queda dudas al momento de separarlas, digamos. Ok, vea, muy sencillo. Cuando usted ve una variable cuantitativa, por ejemplo, temperatura, cualquier variable que sea numérica, usted pregúntese qué es el cero. Dice temperatura corporal del voluntario, 0 grados Celsius. Entonces se pregunta qué es cero. Y usted se pregunta si el cero es ausencia de la variable. A los 0 grados hay ausencia de la variable. Dice usted no. 0 grados es una temperatura. Muy frío, pero es una temperatura. Ok. Entonces, eso es de intervalo. Otro ejemplo, año de nacimiento, 1991, el año de nacimiento de Vanessa. ¿Qué es el año cero? Es ausencia del año. No, el año cero es un año más, simplemente es un punto de referencia, el nacimiento de Cristo. De hecho, hay negativos también. Entonces, también intervalo. Ahora, dice así, peso en kilogramos, 0 kilogramos. ¿Qué es 0 kilogramos? Que no pesa. Y no pesa nada, eso no es algo que no existe, ¿verdad? Eso sí es ausencia de, ahí, eso sí es de razón. Dice, número de hijos, 0. Bueno, 0 es 0, ahí no existe ningún hijo, entonces ese 0 sí es ausencia, razón. Ok, 0 ausencia. 0, exactamente. La placa del automóvil, dice, y sale un número de placa, dice, ¿y quién tiene la placa 0? ¿Existe la placa 0? No. Entonces ahí más bien el 0 no es ausencia, sino que es cualquier otra cosa, ¿ve? Ahí no existe. Intervalo. Entonces, el 0, para que sea un 0 de razón, un 0, tiene que ser eso, ausencia, completamente ausencia. Ok. Tiene que estar así, bien clarito, ausencia, ¿ve? Tiene que existir y tiene que decir ausencia. Pero hay una parte de peso en kilogramos que usted dijo que era razón. Porque, pero sí pueden haber cosas que pesen 0 kilogramos. Por ejemplo, si yo peso una pluma, me va a pesar 0. Bueno, la pluma sí tiene un peso, ¿verdad? La pluma sí tiene un peso, aunque sea unos micrómetros, ¿verdad? Pero, sí, es que sí va a tener un peso asignado. Sí va a tener un peso, una pluma, tal vez no le va a marcar ahí, ¿verdad? Pero la pluma sí tiene un peso, 0 es la ausencia, ahí no hay nada, incluso hasta el aire tiene un peso, dicen. Entonces, cuando dice... Y ahí sería más como clasificar entre discreta y continua, pero sí va a tener un peso. Exactamente, 0 sí es 0, ¿verdad? 0 es el peso de nada, Es muy fácil identificar las variables de intervalo, son muy pocas, apúntense ahí. Los años, las temperaturas, ¿qué más? Las placas de automóviles, las cédulas, ¿qué otras cosas? Los números de las casas, ¿verdad? ¿Qué más?
la latitud, longitud. O sea, cuando ustedes vean un número, digan, esto realmente es un número. El número de la caja, no. ¿Quién tiene el número 0? Dice. Y si acaso empezaría en 1, pues, bueno, pero el código postal, dice, los códigos postales, ¿qué más? El número de provincia, ¿verdad? En los números de provincia ahí está más claro, porque ahí no hay 0, las provincias empiezan en 1. ¿Existe una provincia 0? No. No, ¿cuál es el primer número de provincia? El 1, intervalo. Muy bien, jóvenes. Son muy fáciles de identificar esas variables de intervalo. Son muy fáciles de identificar. Bien, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún tormento? ¿O podemos empezar con la práctica? Es que quiero subirles el video para que lo tengan, para que lo revisen, antes de que, por si acaso están esperando el video. Lo que voy a hacer es que lo voy a parar el video para subirlo. Y así ustedes pueden ya ver el video nuevamente y empezar la práctica, ¿verdad? Okidoki. Para las personas que, bueno, ahí alguien me mandó un mensaje que estaba integrándose. Muy bien, jóvenes, entonces pueden empezar, ¿verdad? Tienen bastante tiempo antes de fisiopatología, ¿verdad? Que es a las 5. Siempre fisiopatología es a las 5, los miércoles a las 5. Sí. Bueno, tienen suficiente tiempo de aquí a las 5 para terminar la práctica. Les voy a subir el video, entonces voy a terminar la llamada para poder subir. Ok. Bien, ya les voy a subir el video. Bueno, jóvenes, entonces volvamos al chat de WhatsApp, porque voy a terminar la llamada para poder subir el video. Nos vamos al chat, ¿verdad? Si hay alguna duda o pregunta. ¿De acuerdo? Listo, profe. De acuerdo. Profe, gracias. Nos vemos. Volvamos al chat ahí de WhatsApp por cualquier duda. Ok, subamos entonces. A ver, ¿dónde era que se subía? Aquí, ya vi. Bueno, jóvenes, un saludo.